La grabación inicia. Muy buenas tardes, Paco Carrasco en Ventaja Sostenible. ¿Cómo estás? Buenas tardes, diríamos, ¿no? Sí, tardes todavía, 5:30 de la tarde aquí, cerca de Heidelberg. Cerca del mítico Heidelberg. Yo adoro Heidelberg porque ahí nació Steffi Graf y soy un gran admirador de Steffi desde hace muchos años, pero lógicamente que tiene su parte muchísimo más interesante e importante en la academia, ¿no? ¿Cuántos años ya llevas viviendo en Heidelberg? Aquí llevamos precisamente 5 años viviendo aquí. Sí, Nos mudamos justo en el tiempo de la pandemia. sí. ¿Fue difícil ese cambio? ¿En Eh, ese tiempo fue complicado, lo complica un poco sí más? fue complicado porque pues yo tenía mucha ilusión de venir a Heidelberg y hacer comunidad. Y pues no se podía durante la época de la pandemia, estábamos prácticamente encerrados y no hubo mucha oportunidad de hacer amigos ni reunirse con otras personas. Ya eso vino después, ¿no? Al terminar ya. Pero bueno, era el momento de mudarse y pues así lo hicimos. Excelente, pues sí, así tenemos que salir adelante cuando se nos pone un contratiempo. Paco, me gustaría comenzar para la audiencia que nos está viendo, que nos hace el favor de escuchar, si te puedes presentar, quién eres, qué haces y adelante. Bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? Mi nombre es Francisco Carrasco Maldonado. Eh, Soy mexicano, soy del estado de Veracruz, de Poza Rica. Eh, Soy padre de familia, tengo una esposa que amo y 3 hijos. Y soy ingeniero químico. Eh, Tengo especialización en el área ambiental, precisamente, más específicamente en el área de captura de carbono. Y claro. Y digamos, académicamente tengo el título de doctor, estoy haciendo un doctorado, y ya de manera profesional en mi trabajo tengo el título de experto en procesos en captura de carbono. Entonces, trabajo para una cementera Ujú, y precisamente en el área de captura de carbono. ujú. Muy interesante. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer, Paco? Además de tu parte profesional, ¿cuál sería ¿cómo le dicen en alemán? Tu Leidenschaft, ¿no? Lo que te Mi hace gozar Leidenschaft, mi y que te pasión. gusta sufrir al mismo tiempo. Al tener una pasión, también dicen que se sufre, ¿no? Según la descripción en alemán. A ver, ¿qué me gusta hacer y qué es mi pasión? Sabes que yo tengo mucho el rollo emprendedor. Ujú, No muy bien. sé, lo he hecho en algunos momentos de mi vida, lo estoy Ujú, haciendo ahorita actualmente, sí, y es un rollo que me apasiona, que no me cansa. ujú, Yo por eso distingo cuando algo es como una pasión, porque no te cansa, no le pones peros, no te quejas de ello, ujú. te gusta y como dices tú, lo sufres, ¿no? A veces lo sufres, pero lo sufres con ganas. O Sí, sea, claro, sí, y el tema emprendedor, pues sí, siempre está muy relacionado con sufrir, porque muchas veces pierdes, ¿no? O sea, estás haciendo algo que a lo mejor y no va a funcionar, pero me gusta claro. ese rollo de empezar cosas nuevas. Sí, y además, nada más si me permitieras decirlo, o sea, lo digo con toda la amabilidad posible, lo de Leidenschaft en alemán, mientras lo estabas explicando, lo pienso así como que el que es muy apasionado de su actividad,
en este caso la tuya de emprender, al ver a otros, como que a lo mejor también eso por ahí duele de que no te siguen, ¿no? Porque tú tienes realmente la pasión interna y tú ves que otros a lo mejor, pues sí les interesa o sí les gusta, sí te apoyan, pero la pasión es la pasión y quizá vas a tener más que otros, ¿no? Por ahí se sufre, es como venimos diciendo. Sí, 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 y te sientes incomprendido, porque yo digo, es que trato de transmitírselo a alguien y no, no te entiendo, o sea, lo tomo como que, ok, entiendo que es importante para ti, que te gusta, pero yo no entiendo por qué te gusta, y yo estoy bien así, ¿no? O sea, y es Sí. totalmente respetable. Y cuéntanos, esa pasión por el emprendedurismo, creo que he escuchado esa palabra, me salta así en la, Creo que sí, sí. pero bueno, esa pasión por emprender, ¿cuándo te das cuenta que la tienes o cómo empezó? ¿Alguna reflexión de eso? Para que los jóvenes principalmente entiendan un poco cómo se siente uno cuando ya pasaron años y uno voltea para atrás y dices, creo que soy un apasionado de emprender, ¿no? A lo mejor ellos también, algunos de ellos ya lo escuchan en su Sí, voz interna. pues yo creo que podría venir de la época de la universidad. Teníamos un A ver. programa, de emprendedores en la universidad que Ujú, se nos animaba a crear un producto, darle mercadotecnia, y hicimos un equipo que se llamaba los Frutopicos. Y si alguien me escucha de encanta. mis antiguos amigos esto, se va a acordar de ello. Bien, sí, Este, por favor, comenten ahí las sí, experiencias, los frutopicos. los Frutopicos, exactamente, porque el producto se llama Frutopicas. Y entonces era fruta deshidratada con Ajá, chile, ajá, por eso Frutopicas. frutopicas. Y Está bueno el nombre además, me gusta. sí, Bien. y en ese tiempo no había tantos productos de fruta deshidratada. Y yo soy de ingeniería química, como te decía, teníamos un laboratorio de química de alimentos. Y no sé de dónde salió la idea y entonces nos metimos, lo hicimos muy bien, ganamos a nivel universidad y luego nos fuimos a nivel ciudad. Bueno, yo estudié en Mérida, en Yucatán. Mm, Fuimos contra otras escuelas y ganamos, ujú. otras facultades. Y luego nos fuimos al Nacional en, Qué en, buena en, esa. creo que fue en Cuernavaca, por ahí. Ujú. Y nos llevaron a una hacienda y tuvimos igual con otros, compitiendo contra otros de la República y ganamos creo que el segundo lugar a nivel nacional. Órale. Este, bueno, fue una experiencia buenísimo y aparte en el certamen que se hizo a nivel estatal, nos puso en contacto con emprendedores que nosotros veíamos pues muy arriba, ¿no? O sea, no sé si tú has escuchado de Tere Casola, por ejemplo, ella tiene una pastelería en el sureste y ahora también ya tiene hasta incluso en el centro de la República. Y ella era Ujú, una de las jueces, ujú, entre otros, ¿no? ujú. Y incluso uno de los que estaba ahí como juez se interesó en nuestro producto y estuvimos a punto de llegar a hacer un negocio con él. Al final no se hizo. Y terminando la carrera, cada quien tomó su camino. Pero esa cosquillita, ese sentimiento de estar creando algo, me gustó. Claro. Y ahora, bueno, en mi puesto de trabajo actualmente en la empresa, digo, no soy independiente, no soy un emprendedor tal per se, porque no tengo mi propia empresa. Bueno, sí la tengo, pero digo, no es mi mayor fuente de recursos. Ujú, Yo trabajo con emprendedores, trabajo con puros startups, ujú. con muchos startups que están tratando de poner su tecnología disponible a nivel mundial y bueno, me contagio con su entusiasmo y hago también mis pininos por otros lados. ¿Y eso lo haces a nivel México, a nivel global? ¿Tienes grupos en donde estás laborando o haciendo estos emprendimientos? Es interesante eso. Bueno, por parte de mi trabajo, yo trabajo para Heidelberg Materials, que Mm, hacemos cemento y materiales para construcción.
Ujú, Y bueno, Cemento es el principal uno de los principales emitores de CO2. Y hay muchas startups que están trayendo soluciones para capturar el CO2. Entonces yo tengo que estar, esa es parte de mi ujú, trabajo, localizarlos, ver cuáles de ellas tienen potencial, qué ujú, tecnologías tienen potencial. Y pues parte del potencial es tienes que ver el equipo, ¿no? El equipo emprendedor. Y bueno, es a nivel Europa. Yo busco, la mayoría de estas compañías son a nivel Europa, pero también están en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero principalmente europeas. ujú. Ah, ok. Sí, Heidelberg me suena bastante. em, debe ser una de las top 5, puede ser, quizá, espero no Es equivocarme mucho, pero es muy conocida, sí. depende que cómo lo veas y como la mayor productora de cemento o la mayor comercializadora de concreto o si de materiales para la construcción, pero estamos entre las primeras tres a Ah, nivel ok. internacional. Y te voy a decir Ujú, una cosa, Cemex, que obviamente ubicas, ujú, es una de esas tres también. ujú. Sí. O sea, le compite directamente a Cemex. Son ahí más o menos de la misma. Y alguna vez creo que vi una planta de Heidelberg, puede ser o en Ecuador o en Colombia, ¿no? Seguro que tienen De en América Heidelberg Latina, no hay en ¿no? Latinoamérica. No en No, América Latina. Ah, ok. hay en Estados Unidos y Canadá. Ujú, Desafortunadamente, no hay en ujú, Latinoamérica. Digo desafortunadamente sí. porque, bueno, yo estaría súper contento de poder trabajar con gente latina, pero desafortunadamente Ay, no ah, hay. ok. Parece, pero había un nombre alemán en una de estas cementeras que alguna vez vi, lo voy a buscar después. Pero interesante, es bien interesante eso que cuentas. Es una especie, me lo imagino como de Shark Tank, ¿no? Pero para Sí, tu empresa, para tu solución que pues están buscando, ¿no? Ujú, sí, bueno, nos distinguimos, bueno, nosotros no buscamos darles bueno, sí, no, porque financiamiento igual, cuando vemos algo que es muy atractivo, igual la empresa piensa, ok, si está muy atractivo y van empezando, igual y compramos, ¿no? Para un stake para estar ahí como copropietarios, ¿no? Del tener eh, sí, comprar ciertas acciones, digamos. Sí. sí. O sea, entonces, regresando también a la historia de la universidad, cuando te das cuenta del emprendimiento, ahí fue cuando iniciaste con las frutas secas. Sí, ¿Qué, qué pasa después? ¿El equipo con el que estuviste? Cuéntanos alguna anécdota con tus compañeros. ¿Siguieron adelante? ¿Pasaste a otra cosa? Es Sí, interesante también. ¿qué pasó? Que terminamos la carrera. Yo antes de terminar la carrera me salió la oportunidad de hacer mis prácticas en Cemex, precisamente. Ujú, ujú, Y entonces ya mi tiempo disponible para trabajar en el proyecto, ya para seguirle, ya no podía, ¿no? Entonces yo mm, ya para ese entonces ya tenía yo a mi esposa y al terminar la carrera ya tenía dos hijos. O sea, yo empecé ujú, muy jovencito. ujú. Muy bien. Entonces, ya no me podía reunir. Sí lo siguieron haciendo durante un par de años. Llegamos porque teníamos clientes, o sea, teníamos clientes que les gustaba el producto, entonces decíamos, bueno, tal día vamos a reunirnos, vamos a hacer las frutopicas. Entonces ya nos reuníamos en la universidad porque ahí teníamos el laboratorio Ujú, y ya hasta el momento que ya dijimos, sabes que no, o sea, no podemos seguirle por ujú, cuestiones de tiempo. Ellos empezaron cada quien también a encontrar su propio, este, eh, profesión o su propio trabajo, ¿no? Su propio ujú, empleo, sí. y entonces ya fue más complicado. Pero yo no me quedé con las ganas todavía 3 años después, más o menos, de que terminé la carrera. Salí de Cemex cuando fue la crisis mundial del 2008-2009. Ujú, Y entonces, ¿qué fue lo que dije? Es mi momento para emprender. Voy a hacer algo. muy bien. Había algo que estaba empezando en México que eran las plantas de agua purificada. Ujú, Que pues antes todo el mundo compraba pues, los botellones en la tienda, ¿no? O pasaba el camión. Y luego empezaron a ver aquellas máquinas expendedoras y plantas independientes. Entonces ujú, yo quería tener una planta independiente, a final de cuentas
No me decidí por eso, me decanté por tener mi propia máquina expendedora de Ujú. agua, donde la gente iba a poner sus monedas, ponía su garrafón y te llenabas. Y eso hice. Busqué una de China y me la llevé a Mérida y empecé a tener éxito. Tuve hasta 5 máquinas expendedoras. Bien. Y al mismo tiempo conseguí otro trabajo después Ujú, y entonces tenía las dos cosas, ¿no? ujú. Y ya, pero bueno, de ahí ya lo dejé porque me vine para Alemania. Pero sí Ah, ok. fue una cosa que duró bastantito. De hecho, el negocio sigue. Mi negocio yo lo vendí Ujú. en México y yo cada vez que voy veo mis máquinas todavía funcionando. ¿Todavía están? Oye, eso Sí, sí, habla, sí, ya no habla son bien. mías, pero siguen ahí. Ajá. Qué interesante, sí, que hay tantos dimes y diretes con la tecnología china, ¿no? Y sin embargo, ahí están, ¿no? Sí, bueno, Y siguen demostrando. Entonces, también muy sí, interesante por ese lado. obviamente yo creo que sí fue yo lo veo como un acierto, desacierto, porque la máquina que yo llevé, por ejemplo, sí era comparada con las máquinas americanas, sí era menos robusta. Entonces sí me dio muchísimo trabajo por mantenimiento. Yo creo que Mm, hubiera sido mejor y eso fue un aprendizaje para mí, es si vas a emprender, hazlo con las herramientas adecuadas, aunque te cueste, con las herramientas que tú sabes que son robustas, que van a tener, que necesitan poco mantenimiento, necesitan poca supervisión y que, si bien al principio va a ser un costo alto de COPEX, de CAPEX, el OPEX te lo va a compensar. mm. Sí, Este, es verdad que eso no se da uno cuenta. Te diste cuenta hasta que ya habías pasado la sí, experiencia. hasta que ya, Sí. o sea, ya tenía yo un par de años en el negocio y dije, es que me la paso yo con mantenimiento. Fue porque no escogí la tecnología. Y luego hubo un momento en que dije, ya las chinas, ya no quiero saber nada de las chinas, voy a hacer mi propia máquina. Y entonces yo con alguien me asocié y vamos a hacer una máquina y la hicimos y todo. Pero eso es lo mismo, o sea, no tienes el expertise y confié mucho en otra gente que al final de cuentas resultó en lo mismo, ¿no? Muchísimo gasto en mantenimiento. Ujú. Sí, es un gran consejo el que das, totalmente escrito en letras de oro. Yo coincido contigo todo lo que acabas de decir. Em, en tu momento, cuando hiciste esa primera compra en China, yo primero te quería preguntar 2 cosas. ¿Cómo la compraste? Si nos puedes dar algunos puntos ahí, cómo fueron esos hitos de la compra, por ejemplo, cómo negocias con China o así, eso se me hace bien interesante. Y por otra, si ese consejo que hoy estás dando, alguien a lo mejor te lo dio, pero tú no lo escuchaste, y eso te pasó. Esas serían mis 2 preguntas. Ya. O sea, por la primera, la verdad es que la primera máquina no la negocié directamente con China, sino que había una empresa en Monterrey que importaba las máquinas. Muy bien, Entonces hablé con ellos, obviamente hice la negociación, me dieron el precio, realmente no tuve que negociar nada, era un precio fijo, y ellos se encargaron de todo el trámite de importación y me la mandaron. ya. Y la máquina fue relativamente buena. Como vi que era buena, dije, ok, la siguiente no necesito Monterrey, lo puedo traer yo directamente de China. Claro. Entonces, en aquel tiempo había el predecesor de Alibaba, Ujú. en donde podías conseguir gente que exponía sus productos en chinos, ¿no? Eh, En y una plataforma. ahí Ujú. fue todo por correo electrónico, porque obviamente en aquellas épocas, estoy hablando del 2009, 2010, Bueno, ¿no? ujú, ujú, O sea, hace 15 años, 16 años. Los chinos todavía no había todas esas herramientas que tenemos hoy en día. ujú. Entonces no era de llamadas, no era nada, era correo electrónico. Correo Sí, electrónico fue donde aprendí el tema del Incoterms y todas esas cosas, y aparte solicitar, ¿cómo se llama? Un agente aduanal
y todo el asunto, ¿no? Fue súper nuevo para mí, pero yo tengo que traigo esa espina de emprendedurismo que dije, me vale, o sea, yo quiero pasar por eso y quiero aprender. Exacto. Y voy aprendiendo el camino. Y Perfecto, voy a ir claro. aprendiendo con el camino. Entonces pedí una y al rato pedí otra y al rato pedí otra y luego pedí dos y así, ¿no? Y Sí. y, y me gustó. ¿Qué pasó? Que crecí muy rápido también. O sea, fue en un espacio de 2, 3 años que ya o sea, habría dos por año. eh, que un amigo, un vecino, al viendo todos los problemas que tenía yo de mantenimiento, porque él me veía pues ahí metido seguido, y como te digo, en la Ujú. pasión, a mí se me iba el tiempo ahí, me Sí, valía, o sea, yo estaba contento, sí, claro. era mi bebé. Él me dijo, ¿por qué no te enfocas en tener una bien antes de abrir otra? Y yo no lo escuché. Y yo dije, no, yo quiero crecer, porque yo veo que Ujú. esto funciona. Sí, claro. Y eso fue un error. Ujú. Ese fue un error. Ojalá que estén tomando nota, ingenieros, próximos, futuros ingenieros, en cualquier escuela que estén, en Sí, cualquier porque universidad que estén. esa Son fue para grandes mí consejos. un gran aprendizaje. Digo, es mejor tener uno de buena calidad, que no falle, Ujú. que esté bien antes de dar el siguiente paso. Bueno, al dar estos consejos que estás diciendo, se nos puede pasar por delante el ver que hay de dos formas. La primera es, ok, esto lo fuiste aprendiendo al hacerlo. Y la otra sería, bueno, si no lo hago, entonces, ¿qué? ¿Me espero hasta el día que aprenda? ¿Y dónde lo aprendo? ¿No? Es la pregunta también obligada. Y creo que no te lo enseña nadie. Es que hasta que no haces, es que Claro, si te meten en la empresa, ¿sabes? Que eres el empleado de tal empresa, solo vas a ir aprendiendo conforme tú mismo dentro de esa empresa, si no fuera la tuya, vas aprendiendo el camino dentro de ella misma, ¿no? así Que es. no Y te creo que. digo, y yo Ujú. creo que el emprendedurismo es un camino en el cual, no necesariamente, pero yo creo que la mayoría coincide, se equivoca al inicio. Después de varios errores, vas aprendiendo y son necesarios para los siguientes emprendimientos que vas a tener. Ujú. Porque es donde aprende uno aprende de los errores, uno aprende de cometer ciertas cosas que esto lo hubiera hecho mejor. No hubiera podido hacer. Sí, sí, sí. Sí. Y yo creo que es mejor equivocarse cuando estás todavía empezando, a que crezcas demasiado rápido y luego cometas errores cuando estás ya muy, muy grande. Y entonces Ujú. los errores ya cuestan demasiado. Sí, he escuchado de algunas otras personas, por ejemplo, que cuando ya crecieron, es que Carlos, ya somos un tren y para dar una vuelta, ¿sabes lo que significa cambiar de dirección? Imagínatelo así, yo así de, hay quien me lo ha platicado como, es que somos una ballena ya muy grande y el estanque cada vez es más pequeño, entonces a veces me siento como atrapado, ¿sabes? Y es un poco Sí, las claro, y lo mismas entiendo, metáforas, claro. ¿no? Es Ujú. una buena metáfora. Sí, es muy interesante y sí, como dices, yo creo que al final sí, el mejor consejo es háganlo, háganlo. O como dicen los colombianos, hágale. Pues sí, si es lo que te gusta y obviamente am, yo creo que también es importante hacerlo cuando es el momento, o sea, el momento es importante, porque mucha gente dice, no, es que yo siento que tengo que emprender, dejo mi trabajo y me pongo a emprender. Pero espérate, o sea, si no tienes otra Ingreso. fuente, Ujú, ¿no? ujú, Segura, pones en riesgo muchas cosas. O dices, no voy a emprender y ponen todo absolutamente. su patrimonio para emprender. Y te quedas sin pensión, te quedas sin nada, o sea, tampoco está bien. Yo creo Sí, que si el que le gusta hacerlo, tienes que saber cómo hacerlo.
es muy padre, pero tienes que darte cuenta que la mayoría de los emprendimientos hay un gran fail rate. El porcentaje de las que fracasan es muy alto. Pero pues si Sí, te gusta y si no es algo con lo que te vas a endeudar, porque hay gente que se apalanca, ¿no? Y ujú, hace una deuda porque va a emprender, pues espérate, si no es tu dinero y si no funciona, ¿qué vas a hacer? sí. Sí, esa es gran parte del sueño del capital, ¿no? De que dices, va con todo y a este le apuesto. Y esa era una pregunta también, digamos, ya me salió ahorita la palabra otra vez, obligada, ¿no? A lo que nos estás comentando y nos estás compartiendo. Porque una vez que has mencionado dos momentos donde alguien te dio un consejo, escuchaste o no escuchaste, pasaron lo que tenía que pasar, cuando se comete un error, ya lo, ya la pregunta es, ¿cómo sales de ahí? ¿Por conocimiento? ¿Por dinero? O sea, sí, porque tú dices, bueno, ahorita, como te dijo ese señor, ahorita, ¿por qué no echas a andar bien una? Y luego ve las otras. Bueno, pero ¿cómo la he hecho andar? ¿Con conocimiento? ¿O meto una, vuelvo a empezar, pero desde cero, pero una nueva de otra marca, de otra, y desde cero y estoy empezando, pues ahí es con dinero, ¿no? Con capital. Es que no veo mucho juego, ¿no? Las grandes empresas también a veces caen precisamente o porque perdieron el conocimiento o porque se les acabó el dinero buscando el conocimiento, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacen muchos? Ya las empresas grandes dicen, bueno, empiezan a divest, ¿no? Empiezan a decir, Ujú, bueno, ok, tengo invertido aquí, acá y allá, vendo esta parte del negocio ujú, para concentrarme en esta parte del negocio donde se genera la mayor riqueza. Entonces, eso es una estrategia correcta, o sea, es una estrategia que puede doler, ¿no? Yo lo veo en la empresa en la que trabajo, dice, ¿sabes qué? Voy a vender X país. O sea, y las plantas cementeras que tienen ahí, que son grandes, que generan dinero, este, sorry, pero hay otras regiones que generan más ujú, actualmente, en el ujú, panorama actual. ujú, claro. Entonces, este, pues sí, igual y generan dinero allá, pero generan a mayor costo. Tienes que invertirle más en esto y en el otro y los permisos y los que sea, ¿no? La Ujú, tecnología y es mejor venderla y concentrarte en esto. Que es lo que a lo ujú, mejor yo debía haber hecho en su momento, ¿no? Decir, ¿sabes ujú. qué? No puedo con todo esto, vendo estas Sí, y me o concentro en la las uno. cierro y me Ujú, dedico a esto. Pero ujú, pues uno, chamaco, joven, con ganas de crecer y comerse el mundo, sí. a veces no hace caso de esos consejos que después se da cuenta, ok, pues sí tiene razón. Ujú. Sí, no, a toro pasado todo es bien fácil, ¿no? Después ya Claro, corregir y él exactamente. hubiera y eso, ya eso. Totalmente, sí, coincido contigo, pero sí, en las grandes empresas también uno ve ciertos consejos, ¿no? Entre líneas. Así Esto de es. venderlas, sí, y no estamos hablando ya nada más de la parte de recursos, sino también lo que también duele mucho es toda la gente, ¿no? Y que Claro, al final, claro. uf, pues es durísimo. Eso es fuertísimo, eso es fuertísimo. O sea, obviamente, pues cuando se vende una planta, por una planta de cemento, si la compra otra cementera, pues la gente está bien, ¿no? Solamente cambia de jefe. Pero hay momentos en que dices, cierro una planta porque esa región ya no es atractiva. O sea, y ya nadie más me la va a comprar, simplemente. Y además, Ujú, si se la vendo a un competidor, igual y me perjudica mi mercado. Entonces tengo que ujú, cerrarla. Y ahí la ujú, gente. Entonces ahí sí, obviamente, pues ya entran otras cosas, ¿no? El juego de recurso humano, de ver cómo los atiendes para que tampoco les generes un problema en su economía, ¿no? ujú. Eh, pero sí, son decisiones muy difíciles. Sí, sí, quizá algunos de los que están escuchando que tengan interés en ver
pues las terribles temas que hay en la parte de automotriz en Alemania, ¿no? Ahorita con Hoy toda en la parte de día, o los sea, sindicatos hoy está estamos hablando de tremendo. miles. Estamos Tiene hablando de miles de miles que personas. están perdiendo su trabajo. Y ahí, mm, bueno, Alemania tiene sindicatos muy fuertes que seguramente están tratando de luchar por darles la mejor salida a los empleados. Pero estamos viviendo un momento muy complicado para, sobre todo la industria automotriz. sí, si nos quedáramos en ese tema, habría también mucha tela de qué cortar, pero yo preferiría quedarme con esta situación de emprendedores, si así gustas, Paco. Y, por ejemplo, tendría también la siguiente pregunta: ¿qué pasa con la generación de hoy, con los relativamente nuevos profesionales, los jóvenes, vamos a decir, entre unos 25, 35 años, ¿no? ¿Sientes que hay más emprendedores hoy que durante tu generación o hace 10 años, previo a la pandemia, por ejemplo, o 2008? ¿Sientes que eso ha venido cambiando? Yo sí siento que ha venido cambiando. Yo creo que hoy en día veo muchos jóvenes que ya traen más el chip de por qué tengo que trabajar mi 9 a 5. O sea, ¿por qué? No, ya hay gente, la gente desde la pandemia también que empezó a trabajar de casa, se acostumbra uno a lo bueno, ¿no? Y se acostumbra uno a decir, bueno, calidad de vida. Yo quiero Ujú, el tiempo también para mí, ujú, ¿no? Y tú ves ahora el tema de las pensiones, cómo cada vez están tendiendo hacia los 70 años ujú, para pensionarse. Entonces los jóvenes ven eso y los jóvenes ujú, dicen, yo no quiero eso para mí. ujú, Entonces, eh, ya hay mucha gente que ya está en el tema de, de ser emprendedor. Y hoy con las herramientas que tenemos actualmente, inteligencia artificial, muchos de los no de los oficios, pero de las profesiones que conocemos no van a existir en el futuro. Entonces, la gente tiene que aprender a crear valor por sí sola y no esperar a que alguien te dé de comer, te dé sí. un trabajo, ¿no? Donde tú agregas valor allá, sino que tú mismo, tú generes el valor por ti mismo. Y hay una serie de discursos de ciertos políticos que ya tienen también sus años, ¿no? Donde ya anunciaban que los aparatos gubernamentales, las instituciones, tenían que reducir sus tamaños, ¿no? Y que ya no iba a haber esos financiamientos del gobierno, ¿no? Y si te das cuenta, al menos yo algo que veo para el emprendedurismo son las cantidades de fondos que hay a nivel regional en América Latina, como en la Unión Europea, como en Ese Estados es otro. Unidos, que ahí ves que hay, antes era como, pues, quién sabe de dónde sacó dinero, pero ahora ya es jefe y tiene, no, ni te decían, ¿no? Que era jefe, pero ahora ves que salen los fondos para esto, los fondos para acá, aplica, apply now, y te da dinero cualquier gobierno. Ya no vamos a mencionar nombres porque se puede volver politizado esto, pero hay un montón de fondos take them, take them, y haz algo, and do something, ¿no? Pero llévate este dinero para que pase algo, ¿no? Y, Sí, y sí, es sí. simplemente emprender. Entonces también ahí lo veo. Y luego, pues eso ya se decía, de ciertos políticos anunciaban eso. Y esto que mencionas de la pandemia y acostumbrarse a la buena vida, yo te puedo compartir que la empresa donde laboro al día de hoy, o sea, los números desde la pandemia van para arriba. O sea, que la misma gente con la que tenemos y que lógicamente que hay sus cambios y que entran y que salen, pero la productividad está en aumento, a pesar de que hay mucha gente que está desde su casa trabajando, ¿no? Eso también son señales de que dices, bueno, tienes que estar o emprendiendo o buscando una empresa donde vas a dar todo, aunque no sean las 8 horas sentado enfrente de tu jefe, ¿no? Claro, yo creo que ayuda mucho también a las empresas en el tema de rotación, porque uno, cuando ya te fastidió, ya no quieres saber nada del trabajo, también es porque tienes demasiado, no tienes tiempo para ti. Entonces, si estás contento en tu trabajo porque pues te ofrecen esta oportunidad
también tener tu propio espacio, tu propio tiempo, eh, como dices tú, ¿no? Que lo que mande es la productividad y no las horas nalga que estés en una oficina. famosísimas. Sí, claro. Entonces, claro, entonces la gente se siente más contenta Ujú. y por lo Sí, tanto hay menos rotación. ujú. Y acabas al deadline y si no acabaste, ahí están atrás de ti y más, ni siquiera es tu jefe. El sistema te Mm, está pidiendo, pum, 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 te faltan 3 días, te faltan 2. Y tú así de, mierda, ahora sí me tengo que. No, o sea, es así hoy en día y qué bueno. claro. O sea, tiene su parte positiva y tú sientes, por ejemplo, tienes alguna experiencia, te ha contado alguien si eso también está ya bien posicionado en América Latina o solo lo vemos nosotros desde aquí, más claro, eso de los horarios flexibles. No sé si tienes Pues alguna fíjate experiencia, algún. que yo he tratado de escuchar a la gente en Latinoamérica, a mis amigos, sobre todo en México, ¿no? Cómo lo ven, cómo lo están viviendo actualmente. Eh, yo creo que el cambio ha sido menor ahí, Ujú, definitivamente. No ha sí, habido. Fíjate que me pasó hace poco, el año pasado, eh, fui a ver a mi ex empleador. Después de trabajar en Cemex, trabajé para otra empresa. ujú, Y, y era el. Tengo que ser cuidadoso porque obviamente les quiero mucho y me siento muy agradecido de haber podido colaborar con ellos, ¿no? Fue una ujú, empresa importante en mi momento. Pero eran old school. Old school en el sentido de que no te vas a casa hasta que no se va tu jefe de la casa, a la casa, ¿no? sí, Entonces, y, y a mí no me gustaba, obviamente, ¿no? ujú, Tener que decir, bueno, hasta qué momento que el jefe a las 6 de la tarde que decía, bueno, chicos, vamos a tener una reunión. Y ahí vamos todos a su oficina, nos decía las cosas, ok, listos, vámonos. Y ya nos íbamos cada quien para la casa. Pero hasta que él decidiera hacer eso, no nos íbamos a casa. Y a veces pues nos ujú, daba, se nos hacía tarde, ¿no? ujú, No quiero decir la hora, pero sí era tarde ya. sí, Y el año pasado regresé ahí a dar una vuelta con mis antiguos colegas, a saludarlos, porque digo que les tengo una estima alta. Y me di cuenta que el esquema no ha cambiado mucho. mm, exacto, sí, Y yo decía, o sea, ¿cómo son las cosas, no? O sea, ya pasaron más de 10 años. ujú, Y correcto, cómo ese tipo de ideología se mantiene muy ujú, arraigada aún. sí. Yo viví los años en México donde, en una empresa donde trabajé, 3 retardos de 15 minutos, de 15 minutos, eran equivalentes a un día de falta. Y lógicamente era el descuento del día, pero eso no era lo peor. Era que solo tenías derecho a 2 días de falta al mes. Si pasabas otro, pues ya era pasar a recursos humanos. Era una advertencia así de nivel, la próxima te vas, ¿no? Y eso me tocó a mí vivirlo en los 2000, ¿no? Yo vine a Alemania en el 2005, llegué a finales. Entonces, imagínate, ya pasaron 28 años y eso era así, pero hoy en Colombia al menos, por ejemplo, me he dado cuenta que la gente puede entrar, creo que les dan 2 horas a un grupo y luego hay otras 2 horas para otro grupo, para que no se llene el tráfico tanto. Estamos hablando de que hay como 3 horas y media, 4 horas de diferentes turnos de la misma oficina de la mañana, ¿no? Del horario de 8 horas. Pero siguen las 8 horas de entrada hasta la salida. O sea, es difícil que esto que nosotros vivimos aquí se transmita allá, o quizá a Sí, ciertos niveles. claro, porque todavía hay un estigma de que si estás en casa no estás trabajando. Y te digo, o sea, creo que la gente, las empresas ganarían más
si se trabajara por resultados en lugar por horas frente a la pantalla. Pero eso es algo que va a tardar su tiempo. Fue uno de los primeros shocks que tenía yo cuando llegué a Alemania, ¿no? O sea, porque yo venía de esta ideología y cuando me dieron mi primer trabajo aquí en Alemania fue después de la maestría como investigador durante el doctorado y yo esperaba que me estuvieran checando diario qué estaba yo haciendo, ¿no? Tan cierto eso, sí, sí, sí recuerdo eso, Y, sí. y era súper súper raro para mí que yo le decía, yo tenía que hablar con mi jefe, le digo, jefe, ¿quiere que le haga un reporte de qué es lo que ya hice? Era el jefe del departamento, ¿no? Me decía, ¿de qué estás hablando? O What? sea, yo Sí, confío, Francisco, que tú vas a hacer tu parte. ujú, así es, Aquí funciona esto. Tú entregas sí, los resultados. Y si necesitas un apoyo, me vienes y me dices. Pero no tengo que saber exactamente todo lo que haces. Y si claro, un día no necesitas, no vienes porque, pues, X, adelante. Nada más que los resultados tienen que estar ahí. ujú. O sea, para mí fue un cambiar el chip que me costó trabajo, eh, pero pues a la buena vida se acostumbra uno, ¿no? O sea, ya después dije, o sea, por fin soy dueño de lo que yo soy, de lo que yo quiera hacer y puedo ser más productivo incluso, ¿no? Eh, no sé, es una bonita forma de trabajar. Entiendo que no es generalizado en toda Alemania de ser así, ¿no? Pero sí hay ya en varios lugares donde me ha tocado y por conversaciones que así es la cultura laboral aquí. Correcto, totalmente coincido contigo, nuevamente. Hay trabajos, lógico, que no vas a poder, ¿no? Pero para eso tiene que haber dos cosas, ¿no? Empleados suficientes para que puedas rotar y hacer y encargarte de, oye, tal los días no voy a poder trabajar en la mañana, tú en la tarde, ¿no? Eso. O si no, pues que hagas algo que en donde se pueda rotar, ¿no? Pues si eres panadero, pues ni modo que no abras a las 6 de la Claro, mañana, ¿no? O claro, sea, hay ahí ciertos sí trabajos que hay no ciertos aplican, trabajos, ¿no? O ¿no? sea, Exacto, sí, sí, sí. Y eso, pues es normal y eso creo que lo entendemos sin tener que decirlo mucho, pero sí esa cultura laboral de ser dueño de tu tiempo, yo sí la vine también igualmente que tú a aprender aquí, ¿no? Y fue muy reconfortante. Es que sí te sientes como parte de algo. O sea, cuando eres como un número y tienes que estar ahí, más bien te sientes como un lacayo, ¿no? Un esclavo, ¿no? Y no haces tú realmente algo por pertenecer, porque estás cumpliendo, porque tienes que cumplir, ¿no? No porque realmente te den esa libertad de ser tú en este equipo de trabajo, ¿no? Que es lo que claro. se quiere al final. Ah, somos equipo de trabajo, pues venga, sí, hagámoslo. Me interesa, sí, pues hay momentos en que, además el efecto en las familias, creo yo, ¿no? Que también ese sería un tema interesante a discutir aquí en frente de la cámara. Lo que ganarían los padres, las madres, solteras o no solteros, y los hijos lo que ganarían, ¿no? Con ese tiempo de calidad. Claro, 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 es otra. eh, y es un tema más interno, más de familia, más, ok, ¿qué hacemos ahora con este tiempo, no? Que sea valioso, que sea productivo, que sea para el bienestar de los chicos. Pero definitivamente yo atesoro mucho cuando me quedo, por ejemplo, en casa, yo cocinar para mi familia y sentarme a comer con ellos. Que digo, cuando se da la oportunidad y yo digo, bueno, lo voy a hacer, puedo dar el día y, y lo hago, lo disfruto. Claro. Tengo conversaciones que de otra manera, si estuviera en la oficina, no podría. Ujú. Y dedicarle su medio día de cumpleaños, ¿no? Puede ser salir un poquito más temprano, cosas así, que creo que tampoco es que esté tan terrible en América Latina, ¿no? O sea, depende de qué lugar estemos hablando, como decías, hay unos lugares donde sí, otros donde no, pero sí debería de tenerse cuidado también por ese aspecto familiar, el tema de ser dueño de su tiempo, ¿no? Del trabajo y Sí, cumplir que por es lo resultado. más valioso que tenemos. O sea, en esta vida es un recurso
que se va agotando. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que saberlo cuidar, ¿no? Yo me acuerdo que hace poco estaba yo en mi trabajo, ya te digo que tengo que ver con startups y con diferentes tecnologías, y yo estaba esperando que me dijeran con cuál quería yo que trabajara y cómo querían que yo trabajara con ellos. Como que estaba yo en la actitud pasiva de decir, bueno, dime con quién quieres que trabaje y yo trabajo con ellos. Correcto. Y y llegó un momento que hice la reflexión y dije, espérate, estoy perdiendo demasiado tiempo hablando con gente que yo sé y no tengo convicción de que eso tiene potencial. Vamos a hacerlo ahora, es mi tiempo, voy a hacer las cosas que sean más productivas, que considero que para la empresa sean más productivas, y voy a dejar de estar pidiendo que me digan cómo tengo que hacer las cosas, sino que yo voy a hacer de propuesta, Ujú, propositivo, dónde creo que vale la pena invertir. Le ujú, di la vuelta al juego, obviamente me quedé con menos, pero dije, es que me quedo con menos, pero es lo que yo sé que esto tiene, o tengo el feeling de que esto va a tener mayor potencial, relevancia. Ujú, más ¿no? relevancia. O sea, y los resultados fueron muchísimo mejores. Entonces, no siempre por querer verte ocupado y hacer mil cosas, eres productivo. A veces productivo es decir, ok, nada más tengo cierto tiempo, vamos a dedicarnos a lo que realmente vale la pena. Y esto, punto. Y defiende por qué lo demás no. Sí, sí. Y eso, cuando uno lo aprende a hacer porque valora su tiempo, digo, ¿para qué voy a estar desperdiciando mi tiempo con cosas que no funcionan? Exacto. Y la clave de todo lo que también estás diciendo, creo que es cuando dices defenderlo, ¿no? Porque cuando ya propones, creo yo, quizá también coincides conmigo, a mí me toca de repente también proponer, no siempre. Sin embargo, cuando tengo que proponer, pues yo sí llego con la tarea hecha, en el sentido de, mira, se puede esto, porque yo pienso que serías por aquí. Otra que podría ser esta, y la otra es ya lo que tú digas, güey, pero pues también tú defiende, ¿no? O sea, y no me lo tienes que decir ahorita, pero el tercer punto ya te toca a ti, y dímelo pasado mañana o el próximo lunes, o, ¿sabes? Pero como que sí, o sea, esto de proponer también, pues sí, al final está uno con gente y sí tienes que decir, esto es lo que yo propongo, esta es la solución, tú piensas, pasa tú algún feedback y ya luego decimos cómo vamos, ¿no? Sería algo también así, no sé si te ha pasado, no sé si y es difícil, ¿no? O sea, ponerte a hacer la tarea y pensar en todas las los posibles resultados de eso que estás queriendo hacer, pues también Sí, 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 pero vale la pena. O sea, yo creo que vale la pena en el trabajo en el que estés hacer una pausa y decir, a ver, ¿qué de lo que estoy haciendo realmente vale la pena? ¿Qué le vale la pena a la empresa y vale la pena a mí? ¿Ya? Porque, porque también trabajar en cosas que no valen la pena, que no traen resultados, que tú no estás convencido, te desmoraliza y te desmotiva. Entonces, tú estás, yo prefiero trabajar en el día. Si tengo 8 horas de trabajo, trabajar 3 horas bien concentrado en lo que yo sé y las demás solamente pensar, solamente o relajarme, despejarme, hacer otras cosas. Pero yo sé que en el día ya cumplí con lo que yo tenía que avanzar el día de hoy. Y ujú, lo que hice ujú, estuvo bien y estuvo bien hecho y tiene futuro, ¿no? Y no ujú, tengo que ujú, pasarme las 8 horas haciendo cosas que no valen la pena. ujú, Entonces, yo creo que esa reflexión a mí me ha ayudado muchísimo a sentirme mucho más productivo en el trabajo. ujú, Y aparte de que digo, bueno, quizá no tuve que trabajar las 8 horas, trabajé 6 hoy y por lo tanto
me vengo a casa y disfruto con mi familia o me pongo también a hacer mis otros proyectos personales, ¿no? Claro, Que también me mantienen motivado y me mantienen contento. claro, Y yo así funciono mejor, a pasarme todo el día trabajando en una cosa que no le veo y que después no tienes tiempo para ti. claro. Ujú. Sí, hay un libro que se llama El camino del artista y habla en este sentido de que hay que tomar un día o 2, un par de horas para hacer algo completamente que no haces, ¿no? Y buscarte, ¿no? En eso, en esa actividad. Porque siempre te puedes tú siempre sigues avanzando y depende con quién hables, vas a poder decir: "Ah, voy bien o no", pero el que realmente sabe si vas bien o no, pues eres tú, y necesitas encontrarte a veces, ¿no? Y eso es parte de ese consejo que da ese libro, me acuerdo mucho. Y no sé si ves series, pero hay una serie que se llama Better Call Saul en Netflix. Este señor es un abogado y tiene un jefe abogado, y ese de jefe de repente está hablando contigo, o sea, pues, está hablando con este personaje, y, y de repente se para, y agarra su guitarra y se pone a tocar la guitarra, ¿no? Y en un momento de la serie explican por qué lo hace, ¿no? Le dan como el tiempo a que lo explique. Porque sí, o sea, no podemos ser solo negocios, no podemos ser solo ingenieros, no podemos ser solo padres de familia. Hay mucho de Paco, de Carlos, para llenar una vida, ¿no? Entera de Claro, tantas claro. experiencias. Sí. Y la reflexión es importante. A mí me gusta mucho de un trabajo cuando voy a la oficina, está cerquita del río Heidelberg, del río que pasa por Heidelberg, del Neckar. Ujú. El Neckar. Ah, el Neckar, sí. Ujú. Y entonces hay momentos en el día en que digo, ¿sabes qué? Necesito unos momentos de reflexión. Y simplemente salgo, me voy a caminar alrededor del río, al lado del río, y voy pensando, y parece una locura, pero regreso con otra idea, con otra manera de ver las cosas. Y, y tuve, digo, oye, qué bueno que lo hice. Ya tengo otra perspectiva, me surgió otra idea, y ahí está. Absolutamente, coincido. Y por eso tan valiosos son los espacios verdes, ¿no? El poder tener un espacio donde puedas sentirte con árboles, cerca del agua, no sé, es bien importante para la mente, ¿no? Como reconectarse con algo Sí, que no sea solamente eh, vidrio y cemento es y correcto, es asfalto, ¿no? correcto. Ujú, Sí, sí, sí. Dicen que es sí, muy saludable ir a caminar por el bosque. ujú, No sé si tiene que ver con, no sé si el oxígeno, el ver, como dices tú, la naturaleza, te relaja, tu cerebro empieza a funcionar de manera diferente. sí, correcto. Muy buen consejo. Llevas muchos años haciendo ese tipo de reflexiones, que tomes ese tiempo para ti. ¿Dirías que lo harías una vez a la semana, una vez al día, Este, solo cuando hay una situación? no, yo creo que lo hago muy seguido. Lo Ujú, hago muy seguido. O sea, de hecho, una de las cosas que aprendí durante el tiempo del doctorado, en el tiempo del doctorado para mí fue un tiempo muy difícil porque am, no me, no me veía yo como un investigador. O sea, yo venía de la industria. Entonces la pasé muy mal, no me gustaba mi trabajo en sí. ujú, Y fue donde tuve que aprender, caí en una depresión también por lo mismo, porque no me gustaba mi vida, ¿no? ujú, Y también un poco me recriminaba el haber dejado México, donde tenía un negocio, donde tenía un trabajo, ujú, donde me iba bien, ujú, eh, por este tipo de vida y haber tomado la decisión de hacer el doctorado. ujú, Entonces, ahí parte de lo que me ayudó a salir de ese hoyo fue precisamente empezar a hacer deporte, a salir a mm, caminar y correr en el bosque, ujú, hacer meditación, empecé a hacer yoga,
sea, empecé a hacer Ujú, una serie de cosas que me ujú, ayudaron a mí a reflexionar, a poner las cosas en su lugar, a aprender ciertas cosas de mí. ujú. Y eso lo he ido tratando de continuar con el tiempo, ¿no? Ya actualmente lo sigo haciendo. Te digo que me Sí, gusta caminar por el bosque, me gusta caminar alrededor del río, me gusta hacer mis pausas, me gusta decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué de lo que estoy haciendo? Me gusta hacerlo los domingos, precisamente días como hoy en la tarde hago mi excelente. pausa y digo, me voy a ir a Ujú, caminar y voy a hacer una ujú. reflexión de lo de la semana. ¿Qué estoy haciendo en la semana? En qué estoy ocupando mi tiempo que ya no debo de hacer? Y que algunas cosas tengo que seguir haciendo porque requiere paciencia y hay una razón por la cual lo estoy haciendo, que vale la pena. Y ese lo hago muy seguido, la verdad. Me ayuda, lo recomiendo. Me encanta, me encanta y tengo una pregunta aquí. ¿Cómo se siente en el cuerpo o en la mente cuando necesitas hacer esto? O sea, ¿qué señal, alguna señal te llega de lo que estás haciendo, de donde tú estás haciendo, por ejemplo, en este caso el doctorado, corporalmente o psicológicamente, qué sentías? Ansiedad. Ujú, Se siente ansiedad, se siente como que estás eh, atrapado, mm. ¿no? Con cosas que no quieres hacer o donde no quieres estar. Eso es lo que se siente. Entonces, eh, cuando empiezo a sentir, o sea, lo he sentido muy fuerte, en el tiempo del doctorado fue, digamos, el pico donde más lo he llegado a sentir en mi vida. Mm, Eh, y bueno, y en alguna otra ocasión también por un tema personal que también me lo sentí muy fuerte. Pero ahora lo entiendo, lo sé identificar y cuando siento como que otra vez me siento atrapado, siento como que, ¿qué estoy haciendo? Entonces, momento de pausa. Vamos a salir, platicar contigo mismo o también a veces con mi esposa, platico con ella, ujú, ella me escucha, ¿no? Sacar las cosas es bueno y ujú, o si no lo hablo conmigo mismo, me voy a caminar, parezco loquito hablando conmigo mismo o en ujú, mis pensamientos ujú, y entonces empiezo a ordenar las cosas y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No todo está mal, o sea, hay ciertas cosas que van bien, hay que poner las cosas en su medida, ¿no? Y en su escala correspondiente, dimensión ujú, correspondiente. ujú. Sí, no, coincido totalmente. De hecho, me recuerdas mientras vas diciendo esto, quizá la gente que nos escucha reconoce el momento en la película de Oppenheimer, porque bueno, está reciente, por eso la menciono, cuando van caminando Oppenheimer y Einstein, ¿no? Esto de caminar junto con alguien, en este caso mencionaste a tu esposa, pero yo veo en otras empresas gente que, en la mía, por ejemplo, van a veces dos personas caminando y a veces tienen que ver en el puesto, a veces no tienen nada que ver y sin embargo siguen caminando juntos. Y yo hago lo mismo también, incluso, por ejemplo, con mis hijas o con mi mujer, salir a caminar, porque me fomenta esa conversación. Hay veces que va a ser el otro el que hable, a veces voy a ser yo, a veces se puede que los dos podamos tener el tiempo para hablar, pero sí, es una actividad caminar que fomenta la discusión, más que el juego, un juego de mesa, ir a hacer deporte juntos. Sí hay una conversación, pero se vuelve un poquito más corta, de otro corte, ¿no? Pero eso que mencionas, que sales a caminar, incluso a hablar contigo mismo, güey, eso está muy chingón por el tema de que estás hablando como si fueras otra persona y es casi como salir, es casi un nivel meditativo muy alto, ¿no? De poder hablar contigo, está cabrón, o sea, la verdad, mis respetos, Paco. Y qué bueno, y los que nos estén escuchando, pues que si ya lo practiquen, pues que nos avisen para acompañarlos. O si no, pues que digan, a ver si les sirvió el consejo. Estás dando unos consejos de oro, definitivamente, No, sí, sí, definitivamente. yo soy pro meditación, pro reflexión, yo sí Ujú, le pongo mucho valor.
porque vivimos en un mundo muy acelerado, vivimos en un mundo muy, muy exigente y, y, y que tiene muchas opciones y que a veces nos llenamos con el afán de que el tiempo es limitado, hay que ocupar nuestro tiempo en todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que estamos atrapados con todo lo que hacemos. Entonces, tienes que poner ya ahora sí que las cosas en su lugar, decir qué vale la pena, qué realmente quiero hacer. Si sigo haciendo lo que estoy haciendo, ¿cómo me veo en un año, 5 años, 10 años? Es ahí donde quiero llegar. Es buenísima. Sí, claro. Entonces, ese ejercicio se tiene que hacer de manera continua, recurrente. Y obviamente a la gente que que tenemos pareja y familia, pues tienes que compartir esa visión también con la otra persona para ver si estamos alineados y no cada quien está yendo por su lado, ¿no? Ujú. Eh, y, y entonces cuando empiezan a chocar porque las visiones son diferentes. Entonces, sí parece importante. Totalmente, me coincido contigo. Aquí me toca hacer pues el testigo, y lo digo porque Paco y yo nos conocemos de varios años, pero traes una vibra muy chida. Me gustó mucho conocerte en persona. Nos conocimos en persona hace muchos años, pero como que no pasó nada. Y ahora nos volvimos a ver hace una semana, ¿verdad? Hace una Hace una semana. semana, sí. Y la neta me sentí muy a gusto conversando largo y tendido contigo, y te agradezco que estás aquí. Está muy chido hablar contigo también en este momento, no solo hace una semana. Y sí, ahorita que mencionas esto alinear a la familia y eso, tengo mil preguntas que hacerte, pero ya llevamos una hora y cachito. No sé si quieres que abordemos ese tema o lo dejamos para otra ocasión y cerramos con el sostén Mesta, porque como son temas de sostenibilidad, tengo una sección que se llama Sostén Mesta, ¿no? Sí, 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 pues si quieren le Si damos quieres, a eso, le da podemos la cerrar ahí. oportunidad a Pía de que tengamos alguna otra conversación en algún otro momento con otros temas, ¿no? O sea, yo creo que apenas si tocamos una, eh, un pedacito, Capita, sí, ¿no? una De capita ahí todas de las eso. cosas que se pueden hablar. Sí, Paco, yo te agradezco un montón que me des tiempo este día. Y sí, pasemos entonces a Sostén Esta con algunas preguntas interesantes. Bienvenido a Sostén Esta, Paco. Y fíjate que tengo una pregunta para ti. Van a ser una serie de 7 preguntas, muy random, y me tienes que contestar sin pensarla, si Sin puedes. pensar. ¿Vale? Sin Ok. pensarle mucho, por favor. ¿Tienes alguna fobia? Chuf. Eh, no, Ok. ¿Cuál es tu película favorita? híjole. Me gusta Forrest Gump, por Ok, ejemplo. ok, muy bien. ¿Cuál es tu sueño recurrente? Sueño recurrente. Fíjate que me sueño mucho viajando. Ujú. Y mis padres fallecieron ambos, entonces muchas veces sueño con ellos viajando y con mi familia y siempre lo recuerdo porque pues me gusta mucho soñar con ellos. Claro, wow, qué maravilla. Otra cosa en común que tenemos, yo también no tengo mis padres Mm. y cuando sueño con ellos, hay momentos que se siente que todavía están vivos, y en ese despertar digo, ah, sí, estaban vivos, o cómo, y ¡buah! Cae la realidad y es Sí, durísimo. exactamente, así me pasa. Así me Ah, pasa. qué buena, muy buena ese sueño recurrente, me encanta, muy bien. ¿Qué te gusta más, ser auténtico o pertenecer a un grupo? Ha sido una lucha, porque uno como ser humano uno quiere pertenecer, pero me he dado cuenta con los años y creo que cada vez ha dejado de importarme tanto el tener que pertenecer a cierto grupo. Grande, Y yo digo, soy quien soy. grande Y respuesta, me encanta. Ajá, perdón. no, Sí, no, no, sí, digo, decías, hay gente yo creo que a la gente que yo más valoro, que es la gente que dice, o sea, no tiene que decir nada, simplemente son como son.
y les vale. Y digo, y de ellos he aprendido, oye, qué padre que te quieras tanto que no tengas que ocultar quién realmente eres. Así es, Y no así es. significa que uno no quiera cambiar para ser mejor persona, ¿no? O sea, no significa el ser conformista con un cierto tipo de ser, de persona. Yo creo uno que Ujú. siempre tiene que buscar ser mejor, pero cada quien tiene su personalidad. Y esa personalidad y cómo te vistes incluso, porque dice mucho de ti o cómo te gusta hablar, o no, Sí, es típico tuyo y eres valioso como eres. así es. Sí, muy buena respuesta. Ahí tengo preguntas, pero tenemos que irnos rápido. Después te la haré, me la guardo esta para la próxima. Paco, ¿qué es para ti la sostenibilidad? Pues yo creo que es para mí es quizá un poco la definición clásica, Ujú. es dejarle algo a mis hijos, que ellos puedan, no dejarle algo, sino dejarle lo mismo que tengo y que pude disfrutar yo o algo mejor. Excelente. Última pregunta. ¿Dar o recibir? Fíjate que me gusta mucho dar. Digo, va a sonar muy mal y que uno lo mismo lo diga, ¿no? Pero, ¿Por qué? bueno, depende de qué contexto, qué situación, pero no sé por qué creo que uno experimenta mayor gozo cuando, cuando ves a alguien feliz, que Ujú. hiciste algo por ellos que fue que los hice estar felices. Creo que eso es mayor el gozo al gozo de recibir algo. Qué buena, qué buena síntesis de esta reflexión. Así es, yo diría que coincido otra vez contigo y me da muchísimo gusto que estés en Ventaja Sostenible, Paco. Siempre eres bienvenido y también cualquier recomendación. Nuestros amigos que nos escuchan también, siempre sus invitados son aquí bienvenidos. Lo importante es dejar una huella para las generaciones, saber qué estamos haciendo, los que estamos en el extranjero, que hemos dejado nuestro país. Siempre bienvenido. Paco, ¿quieres despedirte con alguna reflexión final? No, nada, yo creo que hasta agradecerte por ese tiempo, esta fotografía de la que hablábamos, ¿no? De cómo está la situación, con mi forma de pensar y el día de hoy. Queda pendiente mucho hablar sobre captura de carbono, que es mi tema profesional. Yo creo que eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Ujú. Este, Hagan sus preguntas yo, ya. yo creo que tenemos una responsabilidad fuerte como generación de precisamente permitir que las siguientes generaciones, que nuestros hijos y nuestros nietos disfruten de este mundo tan bello. En algunas cosas lo estamos haciendo bien, en algunas cosas lo estamos haciendo muy mal. Tenemos todavía una gran tarea y creo que gente como tú también, que trata de poner el tema de sustentabilidad en los focos, es bueno, es importante. Que no se nos olvide que no solo es disfrutar el hoy, es pensar también en el mañana de nuestros hijos. Ese es con lo que me gustaría cerrar. Pues cerramos. Excelente. Gracias a tus reflexiones, tus comentarios. Muchas gracias, Paco. Déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas para una segunda ocasión cuando Paco Carrasco nos haga el favor de compartir un poquito de su tiempo. Gracias por estar en Ventaja Sostenible y nos vemos hasta una próxima. Hasta la próxima. Parece que estamos ahora sí grabando.